tienen que prepararse, tienen que tener un equipo que los acompañe y bueno, vamos a presentar un poquito qué es el comité y cuáles son las cosas que nosotros a través de estudios hemos visto que hacen falta y donde tenemos que dedicarle más de apoyo un poquito más equitativo, porque se va muchas veces a 2 o 3 disciplinas nada más del gobierno. Entonces vamos a dar un pantallazo primero de qué es el Comité Olímpico. El Comité Olímpico de Panamá, al igual que los otros comités olímpicos del planeta, son asociaciones civiles sin fines de lucro, que se componen principalmente por las federaciones deportivas nacionales. En el caso de Panamá, 41 federaciones afiliadas. De esas 41 federaciones afiliadas, hay 34 federaciones nacionales que participan en el programa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Eso varía de Juego Olímpico en Juego Olímpico. Y tenemos otras 7 federaciones nacionales que son miembros activas del COP y que participan en los diferentes juegos regionales a los que nosotros vamos. Solo un dato que mucha gente no conoce, que yo trato de recalcarle a la gente: Panamá es el país del mundo en que más juegos regionales participamos. Por nuestra posición geográfica pertenecemos a 6 diferentes organizaciones regionales y eso pone un calendario muy activo de competiciones que vamos a ver más adelante. Entonces, pasamos a la siguiente. Vamos a ver hoy, el Comité Olímpico de Panamá tiene un plan estratégico. Empezamos con un plan estratégico 2014-2016 y después en el 2017 creamos un plan nuevo para el periodo 2017-2019, que comprende realmente 4 años, con 5 ejes. Hoy vamos a tocar un poquito de lo que hemos hecho en el eje operativo y en el eje educativo. Adelante, Carolina. Okay. En el eje operativo, bueno, ¿cuál es la operación del Comité Olímpico? ¿Qué hace? Bueno, nuestra labor es llevar a nuestros atletas a los diferentes juegos regionales. Inscribirlos, llevarlos no es solo llevar al atleta. Los que están involucrados en el deporte saben que hay que llevarle entrenadores, hay que llevarle médicos, hay que llevarle fisioterapeutas, hay que llevarle en algunos casos psicólogos. Clarito, que es dirigente, sabe las cosas. Hay que llevar reporteros, porque muchas veces si no llevamos a alguien que comunique lo que estamos haciendo, lo que está haciendo ese atleta, nunca se sabe. Entonces, pues al deportista lo debe acompañar una serie de personas. En los últimos Juegos de Río 2016, varios hitos logramos. Uno, el 6º diploma olímpico para el país. Muchas veces nos fijamos en las medallas, y sí, hemos tenido 2 medallas, pero en la historia hemos tenido 6 diplomas olímpicos. ¿Qué es un diploma olímpico? Haber estado entre los 8 mejores. Entonces, este es el 6º para el país, se logró en esos Juegos del 2016. La segunda delegación más numerosa de la historia, pero a la vez la más numerosa en términos de deportes individuales, porque nos supera la delegación del 68, que llevó un equipo de baloncesto, más 4 o 5 atletas individuales. La mayor participación de mujeres, 6 mujeres, 4 hombres. Por primera vez la cantidad de mujeres supera a la cantidad de hombres en una delegación panameña. Y la primera participación en disciplinas como la gimnasia, el boxeo femenino y la maratón. En Buenos Aires, que se celebraron los Juegos Olímpicos de la Juventud, fue la mayor delegación histórica de Panamá a unos Juegos Olímpicos de la Juventud. Y esto porque a veces dicen, bueno, es que atletas que van a pasear, no, a estos Juegos no se llega solo, tienen que haber pasado por un proceso clasificatorio para poder llegar, y es muy difícil, simple y sencillamente, estar ahí. Algunos atletas, una vez que llegan, su objetivo fue cumplido en llegar. Algunos otros atletas pues llegan con objetivos más grandes, que es obviamente llegar a una final, pasar, superar una meta, lograr una medalla, pero solamente llegar ya es un hecho muy, muy importante.
Pero esa delegación nos dio una medalla de oro para la atleta Marisa Thompson en el ecuestre y un quinto lugar para la atleta de levantamiento de pesas, que realmente fue una medalla, pero el intento que le daba la medalla fue descalificado por una falla técnica en su levantamiento. Y un atleta que entrenaba en Veragua en un garaje, porque no tenía las condiciones. Entonces ahí se ve cómo se pierden cosas, cómo se pierde talento. Sigue activo y sabemos que es un atleta que nos va a dar mucho más, porque estos son Juegos de la Juventud y que tiene mucho camino, pero cómo no podemos dejar que se pierda el talento por la falta de apoyo gubernamental. Barranquilla 2018, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y la antesala de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que tenemos en Panamá en 2022. Tuvimos la mejor presentación en 20 años, una mejor presentación que es de 3 de oro, 5 de plata y 5 de bronce, que nos deja mucho por hacer. Pero aún así vamos mejorando poquito a poco. Lo que necesitamos es que empecemos a trabajar más fuerte en las bases del deporte. Managua 2017, Juegos Centroamericanos. Los Juegos Centroamericanos para Panamá son nuestros Juegos Olímpicos. Es donde más atletas van. Es la oportunidad que tienen todos de participar en una delegación de Panamá. Con menos atletas que la edición anterior y menos disciplinas convocadas, logramos 12 medallas más. Entonces, pues Panamá va subiendo. En la línea educativa, sé que a la candidata a vicepresidenta es la parte que le interesa. El COP es muy activo en la parte educativa. Hemos concentrado muchísimos esfuerzos. Hemos educado a más de 7.500 estudiantes en centros públicos y privados sobre qué es el olimpismo, sobre qué es el deporte y los valores que da el deporte en lo que le llamamos el programa de educación olímpica. Esto es un esfuerzo que hace el COP prácticamente solo, sin apoyo del Estado. Más de 175 dirigentes, que mucha gente se queja de los dirigentes, de que somos corruptos. Pero la verdad es que hay dirigentes corruptos, no lo podemos negar, pero la mayoría son gente de bien, gente voluntaria, y que nos ha hecho falta educarlos más, capacitarlos mejor, darles mejores herramientas. Más de 175 dirigentes han pasado diplomados por la Universidad de Panamá en Administración Deportiva, Gestión Deportiva y Derecho Deportivo. Más de 150 entrenadores han sido también capacitados en técnicas de sus propios deportes a través de cursos que damos en conjunto con Solidaridad Olímpica, de especialización deportiva en diferentes áreas, en diferentes deportes, como aquí hemos trabajado con surf, con taekwondo, con boxeo. Pues con muchos deportes se les ha dado la oportunidad. Es un tema que hay que trabajar en conjunto, pero hemos llegado a muchísimos entrenadores y seguiremos llegando a más. ¿Qué viene en el futuro? ¿Qué viene en el camino para el Comité Olímpico de Panamá, para nuestros atletas? Hasta el 2020, que termina nuestra gestión, tenemos los Juegos Panamericanos en Lima. Ahí les di el pincito conmemorativo de la delegación. Esos Juegos de Lima tenemos ahorita mismo, ¿ya cuántos van? Esto cambia todos los días. 63 atletas clasificados hoy, siguiendo clasificando más atletas a esos Juegos. Esa es la delegación, probablemente vamos a estar, si no la más grande, la segunda más grande que hemos llevado a unos Juegos Panamericanos, igual Juegos donde hay que clasificar. Echa para atrás. Terminando en los Juegos Olímpicos de Tokio, que son el otro año. Esos Juegos Olímpicos ya tenemos atletas que se perfilan muy bien, no solo para clasificar, sino que si los preparamos y empezamos ya o seguimos su preparación, hay atletas que nos pueden dar medallas. Entonces tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir siendo apoyados, sobre todo ellos tienen que seguir siendo apoyados. Sigue Carolina. Después del 2020 hasta el 2024, la mesa está servida. Todos los juegos están ya plasmados.
no necesariamente todavía tenemos todos los deportes que van a participar, pero bastante claro el panorama entre quienes van a participar en todos estos Juegos. 2024 termina la gestión del próximo gobierno. O sea que el próximo gobierno, la planificación está hecha. Y si hablamos de fútbol o hablamos de deportes específicos, igual. El deporte ya está, o sea, se planifica con mucha anticipación. Entonces, pues, ¿qué queda? Planificar bien lo que vamos a hacer y lograr que en ese camino que hay unos Juegos en 2022 que se van a hacer en Panamá y donde debemos preparar mejor a nuestros atletas para hacer una mejor presentación, nos sirvan como la catapulta para cambiar cómo hacemos deporte en Panamá. Y que en el 2024 sea un resultado totalmente diferente a lo que hemos visto históricamente de Panamá en los Juegos. Bueno, cerrando esto, por lo menos mi parte, voy a pasarle el micrófono a la licenciada Damaris Young, que nos apoya en toda la parte educativa del comité. La parte es nuestra asesora legal, o empezó aquí como nuestra asesora legal, pero ha ido tomando otras áreas y no solo nos ayuda en lo educativo y en la parte legal, sino que también es la que ha hecho este diagnóstico que nosotros le vamos a presentar. Damaris, adelante. Buenos días, de verdad muchísimas gracias por tomarse la oportunidad, tengo que moverme para acá, por tomarse la oportunidad y el tiempo. Realmente, como comenta el presidente, para el Comité Olímpico de Panamá es realmente importante tener esta posibilidad con cada uno de los candidatos. Independientemente de cuál sea el resultado, nosotros sí creemos que este es un proyecto que debe ser un proyecto de país. Y todos los que estamos aquí somos panameños y creo que tenemos el deseo de que el sistema deportivo en general, no solamente el sistema de alto rendimiento, realmente, como dijo el presidente, reitero, nos una. El eslogan del Comité Olímpico de Panamá es un país y un equipo, y realmente no solo lo creemos así, sino que quisiéramos que todo el resto del país así lo sienta. Y en ese aspecto, pues, en los últimos 3 meses, nosotros hemos venido desarrollando con el financiamiento del Comité Olímpico Internacional, con Solidaridad Olímpica Internacional, un estudio diagnóstico que lo hicimos dentro del periodo de enero a marzo del 2019, tratando de tener obviamente los datos los más actualizados posible y que respondiera de la mejor manera posible a la realidad tangible que tenemos en este momento a nivel del deporte. Participaron 34 de las 41 federaciones nacionales afiliadas al comité, lo que implica que la muestra es de más del 83% de las federaciones nacionales afiliadas, de las cuales 28 de las 34, que representa el 85%, eran federaciones que pertenecen al programa de los Juegos Olímpicos. Y 5 de 7, que es el 71%, federaciones que no pertenecen, pero que, como bien explicó el presidente, son parte fundamental de todo el ciclo olímpico. Y en este sentido hemos dividido en 4 aristas fundamentales. No quiere decir que solamente el estudio se concentró en esto, sino que ciertamente hay unas restricciones de tiempo y algunas cosas que creemos que son más relevantes que otras. Entonces, en ese aspecto solo vamos a mostrar estas partes. La primera, el tema de infraestructura deportiva. Algo que es realmente preocupante, el 88% de las federaciones nacionales no cuentan con instalaciones deportivas para que sus atletas seleccionados nacionales puedan entrenar y puedan prepararse. 88%. 97% no tiene el equipamiento necesario para dotar a sus atletas para que puedan entrenarse y prepararse adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Es que no tenemos guantes de boxeo, es que no tenemos las zapatillas, es que no tenemos las tablas, en fin, no hay los implementos necesarios. El 83% no tienen instalación pública que cumpla con las reglamentaciones de la Federación Internacional. ¿Qué consecuencia tiene esto? Cuando nosotros vamos a competir, no competimos en la cancha que nosotros entrenamos, con esas medidas, etcétera. El caso que comentaba el señor presidente Ronier Martínez. Usted se imagina entrenar en una galera, en un garaje, y de repente usted llega a unos Juegos Olímpicos que tiene todo un estadio lleno de gente, con un podio y con unas pesas que no hay el más mínimo rasguño de óxido que pueda haber.
psicológicamente eso es fuerte para nuestros atletas. Entonces, intentar que ellos puedan recrear las mismas condiciones en las cuales van a hacer su actividad debe ser parte fundamental de este proceso. Y en este sentido hay dos propuestas que creemos que pueden venir a solventar esta situación. La primera, la creación de un Plan Nacional de Infraestructura que priorice, como dice allí, necesidades y carencias. ¿Y esto qué quiere decir? No es construir por construir, tenemos que construir en función de cuáles son las necesidades y cuáles son las carencias que tenemos. Y en este sentido, más del 70-80% de todas las instalaciones de infraestructura pública deportiva de alto rendimiento se concentran en 3 y 4 provincias. Entonces es realmente complejo decir que queremos masificar y que queremos identificar y encontrar talento cuando no existe la infraestructura en donde puedan ellos desarrollar ese talento. Y pues importantísimo, después que tengamos ese plan de infraestructura y se pueda ejecutar un programa de dotación de implementos. Eso es otra herramienta esencial para que puedan obviamente entrenarse adecuadamente. Otra cosa muy importante, como comentaba el presidente, nosotros hace más o menos 5 años suscribimos un convenio de colaboración con la Universidad de Panamá y hemos desarrollado una serie de formaciones. Lastimosamente, estas son las únicas formaciones a nivel de profesionalización del deporte que hay en todo el país. No existe otra similar. No existe una sola escuela superior de deporte para profesionales de las ciencias del deporte, lo que comentábamos. No es lo mismo estudiar psicología, pues si quiero ser psicólogo deportivo me tengo que especializar. Si quiero ser fisioterapeuta deportivo me tengo que especializar. Bueno, no tenemos una sola escuela en donde podamos especializar a nuestros profesionales en el área del deporte. 83% de las federaciones nacionales no cuentan con un seleccionador nacional titular. Esto es realmente preocupante porque obviamente la tarea de este seleccionador ¿qué es? Es darle fiscalización, preparar los planes de entrenamiento, verificar cuáles son los talentos que hay, darle seguimiento, en fin. Sin esto es complicado que podamos desarrollar esas cualidades de los atletas a largo plazo. Y no existen bases y condiciones que estimulen la investigación científica del deporte. Yo a nivel personal les debo decir, es muy triste, en Panamá no existe un solo journal o diario, no sé cómo sería la traducción exacta en español, para poder publicar investigaciones en materia de deporte. Las investigaciones, por ejemplo, que el Comité Olímpico ha hecho, se publican afuera, no se publican aquí, porque no existe ningún solo mecanismo para poder hacer esto. Formación de profesionales de ciencias del deporte, pues nuestra propuesta aquí es que obviamente se cree este centro de formación de profesionales de ciencias del deporte, pero con 3 objetivos particulares. El primero, es esencial que se desarrollen itinerarios formativos para la profesionalización del deporte. ¿Qué quiere decir esto? Que las formaciones que se vayan a dar a estos fisioterapeutas, a estos psicólogos, a estos nutricionistas, esté enfocado en el área deportiva. Que se mejore la preparación de nuestros atletas de alto rendimiento y que se preparen itinerarios formativos para su educación. Es decir, es la dualidad. Después que terminamos la vida de atletas, tenemos que tener una vida laboral, una vida profesional. Incrementar los niveles de práctica y de actividad física en nuestra sociedad. Evidentemente, como consecuencia natural, si tenemos todo un sistema de alto rendimiento que funciona, un centro de preparación, etcétera, se van a incrementar los niveles de práctica porque va a haber mucho más gente promoviendo la actividad física. Creación del Programa Nacional de Entrenadores para seleccionadores nacionales, obviamente, que es otro elemento que, como he comentado, es fundamental. La siguiente, por favor. En términos de gobierno o de gobernanza, pues la situación tampoco no es la más positiva. 85% de nuestras federaciones nacionales no cuentan con una planificación estratégica. ¿Esto qué implica? Obviamente, improvisar. Pero es muy difícil que le exijamos a las federaciones nacionales cuando no cuentan con los recursos, cuando no tienen el personal remunerado y experto para poder gestionar estas planificaciones, que puedan planificar adecuadamente. Panamá no tiene un modelo de gestión de las infraestructuras deportivas, como ya hemos comentado, y no existen normativas ni regulaciones que permitan dar consistencia a la gobernanza del deporte. No existe un código de buen gobierno. ¿Cómo se deben presentar nuestra gestión? ¿Cómo debemos nosotros entregar nuestras cuentas? No existe absolutamente nada de eso. Y en este sentido hay 2 propuestas puntuales.
establecer ese modelo de gestión de las infraestructuras. Una cosa es qué voy a construir y otra cosa es cómo voy a gestionar esas infraestructuras públicas deportivas. Son dos cosas distintas. Y obviamente desarrollar normativas que permitan dar esa consistencia que es necesaria a todo lo que es a la gobernanza del deporte de nuestro país. Por último, y es otro elemento sumamente esencial, el tema de financiamiento público al deporte. No existe en la actualidad un modelo de financiación pública para el sistema de alto rendimiento que sea estable y sólido. ¿Eso qué quiere decir? Las organizaciones deportivas no saben con cuánto dinero pueden o no pueden contar para poder ejercer sus planificaciones. Por eso, obviamente, no hay tales planificaciones, porque no sabes con qué cuentas para poder hacerlo. Y el 82% de las federaciones nacionales no cuentan con personal remunerado. Ese 18% que sí lo tiene, solamente una, el 2.5%, tiene personal remunerado experto. Es decir, gestores profesionales. El resto no, son secretarios, personas que, bueno, a veces incluso los contamos cuando son a medio tiempo. Y en este sentido, obviamente, se hace necesario que se establezca un modelo de gestión público que permita que las organizaciones deportivas cuenten con ese financiamiento estable y sólido. Sea mucho, sea poco, el saber con cuánto tú cuentas te permite planificar. Y obviamente desarrollar normativas que establezcan con precisión tanto las responsabilidades como obligaciones en un lado del gobierno, pero por el otro lado también de las organizaciones deportivas. Y al final el mensaje que quisiéramos dejarle es: todos queremos el podio, pero la base de ese podio y poder conseguir ese podio significa una serie de acciones que todos tenemos que tomar. Tenemos que planificar, tenemos que organizar, tenemos que desarrollar esa planificación, debemos implementar esa planificación que requiere una inversión, tenemos que trabajar todos juntos como un país, un equipo, y por último tenemos que monitorear y controlar ese proceso completo. Y al final este proceso se repite una y otra vez si queremos que el sistema deportivo de alto rendimiento dé los frutos y los éxitos que estoy segura que todos los panameños quisieran. Muchísimas gracias y los dejo con este pequeño imagen que creo que explica bastante bien el tema del proceso. Muchas gracias, licenciado. A continuación, tenemos a bien invitar al honorable señor Saúl Méndez y a su vicepresidenta, la señora Maribel Gordón, para que nos acompañen aquí al centro. ¿Sí? Pero yo hablo mejor parado, así que voy a pararme, con el permiso de ustedes. Cuando uno ve la presentación, no solo esta, sino la que pasa por la explicación que se hace, y después viene aquí y escucha lo que está escuchando, quizá uno dice, bueno, de verdad existen los milagros, ¿no? Porque lo que nuestros atletas hacen casi abandonados, muchos de ellos, simplemente es un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Y lo hacen con tanta dedicación, con tanta ilusión, que después hacen vibrar a todo el país cuando logran algunos objetivos importantes. Pero yo me pregunto, en un país como el nuestro, como todos somos panameños, con tantos recursos, ¿debiéramos estar así? Esa es nuestra triste historia. Esto mismo pasa con la salud, pasa con la educación, pasa con el agua potable, pasa con las cosas esenciales para la vida en el país. Y eso es lamentable. Y es lamentable porque eso indica claramente que se administra un país no para todos, sino para unos cuantos. Esta es la tragedia nuestra, es la realidad, esta es una tragedia lo que nosotros vivimos. Porque tenemos gente buena, un país
con muchas posibilidades. No es un país rico, pero tampoco es un país pobre, un país con muchos recursos, con una cantidad de recursos que se apropian de forma inadecuada, pero también una situación en la que hay una desigualdad muy grande. Nos ubicamos, si habláramos de medallas y de podio, en el sexto país del mundo donde hay peor distribución de riqueza. Y todo eso impacta la vida cotidiana nuestra. Entonces, para mí, ver a nuestros héroes, a nuestros atletas, el esfuerzo que hacen sus entrenadores en estas condiciones, obviamente, hace que la vibración humana sienta un pesar, porque podríamos hacer mucho si tuviésemos políticas públicas adecuadas para atender esto. Nosotros hemos presentado un plan de gobierno en el que nuestras políticas públicas apuntan a los seres humanos, primero a los seres humanos, por encima de los intereses de unos cuantos, que es el problema de Panamá. Y en esta materia que nos ocupa, nosotros conceptualizamos que el tema del deporte en su diversidad de disciplinas y además de ello el poder entender el mismo como un derecho humano, como un derecho, debe ayudar a la población en términos generales, ¿verdad? A la formación integral del individuo, a la salud de las personas, que es lo que nosotros consideramos que es fundamental. Sin no solo verlo en el ciclo que es muy importante, competitivo, de alto rendimiento, sino verlo de forma integral en la población, ¿verdad? Incluso usted lo tocaba en la presentación, decía que si logramos esto, hacemos que participe más la gente. Bueno, nosotros creemos que debe masificarse para que entonces eso haga un ciclo, ver los talentos, ver la capacidad de nuestros jóvenes, de nuestros niños, poder diseñar los pensum académicos para quienes practican deporte, poder becar a los que vemos con mayor capacidad para el desarrollo de esta actividad. Y además de eso, entonces poder destinar de presupuesto lo que requiere el país para poder desarrollar estas capacidades que hacen falta. Usted acaba de presentar, por ejemplo, cómo están las federaciones y su capacidad como federaciones, que es casi nula. Pero eso mismo pasa para el resto de la población. Entonces, nosotros pensamos que esto debe variar y debe cambiar. Y por eso hemos centrado nuestra atención en tratar de presentar planes distintos que puedan ayudar a atender las necesidades que tiene nuestro pueblo. Y en esta materia hemos conceptualizado también que para verlo de forma integral requerimos que las instituciones públicas llamadas a ver parte de esta situación en materia formal, me refiero al Meduca, por ejemplo, y sus instalaciones, porque cuando vamos a Meduca, las instalaciones de Meduca están, gran parte de ellas no tienen siquiera instalaciones deportivas y otras, pues donde quepa, sin ningún tipo de medida. Y entonces cuando vemos a nivel general en la población, la gente también practica su actividad deportiva en lugares no adecuados en muchas ocasiones. Entonces requerimos, sin duda, poder atender esta parte de nuestras necesidades como pueblo. Y de allí, sin duda, van a emanar talentos como Irving o como cualquier otro que nos ha representado de forma gloriosa, porque incluso sin subir al podio se logra representar al país. Cuando la gente ve al país, ahí ve la bandera, todo el mundo se siente muy emocionado, ¿no? Entonces este tema tenemos que verlo de forma integral. Debemos ver el tema en la población y debemos ver el tema a nivel de lo que es el alto rendimiento de nuestros atletas. Yo no sé si yo escuché bien o escuché mal,
pero usted hizo referencia a algunos centros de alto rendimiento que tenemos en Panamá. Iba a preguntar dónde estaba, porque entonces entendí mal. Claro. Y el problema, como usted dice, no solo es construir. Esto es integral, la vida es integral y parece que nos la hacen ver por pedazos. Si nosotros queremos profesionales y técnicos para desarrollar el deporte, nuestras universidades públicas, nuestra educación base deben apuntar a ello. Y por eso nosotros hemos estado planteando la necesidad de que nuestra educación pública sea gratuita desde el jardín de infancia hasta los niveles superiores. ¿Por qué? Primero, porque ya la ciencia demuestra que los niños, los seres humanos, el cerebro se desarrolla más de 0 a 5 años. Entonces tenemos que tener allí, en los centros estos de estimulación parvularia y de educación, el desarrollo de las personas. Pero además, de la misma manera que usted presenta ahí, que no hay planificación de las federaciones por la escasez de recursos y demás, no la hay en todo el país. El país tiene 115 años y va para 116 y no existe un plan de desarrollo nacional. Y por eso podemos encontrar que las cosas que son necesarias para el desarrollo humano no son atendidas. Entonces requerimos poder tener ese plan de desarrollo nacional vinculado a un plan de desarrollo social que vea a los seres humanos como lo que somos y que podamos entonces a partir de allí satisfacer necesidades fundamentales para la vida y para la vida digna. Eso es lo que nosotros hemos presentado como elementos fundamentales. Si nuestra Universidad de Panamá y el país en términos generales para investigación, ciencia y tecnología está por debajo del promedio de toda la región, Usted estaba hablando de investigación, que no hay donde publicarlas. Es decir, no se promueve, no tenemos, hemos sido gobernados mal, que no nos permiten en realidad poder sacar todo el potencial del país, en toda su inmensa posibilidad. Somos un país pequeño, un territorio pequeño, bien planificada desde el Estado, podemos dar lo que jamás hemos visto. Nuestro plan de gobierno está diseñado precisamente para tratar de satisfacer las cosas insatisfechas hasta ahora, entre ellas este tema que estamos hablando. Como usted dice, no se trata de construir por construir, o porque de lo que vamos a construir nos vamos a robar un pedazo, como ocurre, o como el otro que dice que el bate de béisbol cuesta $400 y más. Es decir, eso está mal, y todos sabemos que está mal, pero esas personas siguen aspirando a seguir gobernando, ¿no? Entonces esto no puede seguir. Entonces la institucionalidad del país debe cambiar, debemos adecentar las estructuras del Estado, debemos claramente castigar a los corruptos, no importa quién sea, ¿sí? Si es un empresario de cuello blanco, si es un politiquero de estos corruptos, deben ir a la cárcel y debemos recuperar lo robado, para que las instituciones entonces cuenten con los recursos necesarios, para que la planificación diga lo que requerimos. Porque eso que usted plantea acertadamente, yo construyo algo y tengo que administrarlo, ¿sí? Pero yo no construyo algo para dejarlo sin implementos. Eso es parte de la planificación. Es como si construyera, qué sé yo, un hospital y no lo doto de los elementos requeridos para poder prestar la atención en salud. Igual ocurre con el tema de los centros deportivos. Es decir, de nada nos serviría 4 paredes si no vamos a tener allí, lo que usted dice, algo que se asemeje lo más posible al momento de llegar a competir. Y tenemos los recursos, porque nosotros tenemos un país que tiene recursos. Fíjense que la contradicción entre ser un país desigual y un país que crece económicamente es tremenda. Nosotros tenemos más de 10 años creciendo de forma sostenida. El año pasado 4.3, pero antes 12, 11. Pero esta realidad no cambia. Entonces el problema no es crecimiento económico, el problema es desarrollo.
Y nosotros como país, como pueblo, requerimos desarrollo. Para que esto funcione, esta parte de nuestra vida funcione, tenemos que ordenar el país completo. Tenemos que planificar lo que nosotros queremos. Porque esto impacta desde la educación, esto impacta desde la salud, esto impacta, es decir, y visto el concepto de salud, no si estoy bien física y emocionalmente, visto el concepto de salud, de educación, de vivienda, de agua potable, de trabajo, porque si no tenemos todos esos factores que hacen la vida saludable, entonces ¿cómo tenemos atletas? Visto el tema de la nutrición, es decir, entonces este es un tema que a todos debe llamarnos la atención y a todos tenemos la responsabilidad de tratar de cambiarlo. Como todo en la vida, dice, bueno, todos no pueden ser malos ni todos pueden ser buenos, pero lo malo obviamente hay que castigarlo y cambiarlo. Y yo creo que la obligación de todos nosotros como panameños es tratar de cambiar esta situación. Yo hago un corte histórico de los últimos 30 años para no extendernos a lo largo de la historia. Si hiciéramos un mapa como el que usted nos mostró del olimpismo, podríamos hacer un mapa así, igual del país. Y estamos en pleno siglo XXI, año 2019, y pareciera que el tiempo para resolver estos problemas pasa en vano. Esto no puede seguir siendo. Esto no puede seguir siendo. Entonces, cierro esta parte de mi intervención planteándole a ustedes que justamente nuestro concepto de país, nuestro concepto de políticas públicas, nuestro concepto de distribución de riqueza, nuestro concepto de la vida digna para nuestro pueblo, parte por atender el desarrollo nacional y el desarrollo social. Y parte por entender que las cosas que son fundamentales para la vida, como lo son la educación, la salud, la vivienda, los alimentos, el agua potable, la recreación, el deporte, eso tiene que ser resuelto. Porque si nuestro pueblo es capaz de hacer estas maravillas que ha logrado hacer nuestros atletas, en la forma en que lo ha hecho, y en las condiciones en que vive la mayoría de nuestro pueblo es capaz de hacer crecer esta economía todos los años, si nosotros mejoramos las condiciones de nuestra gente, nosotros haríamos mucho más y tendríamos mucho mejor desarrollo como país en todas sus aristas, incluyendo el tema deportivo. Pero no solo nuestra preocupación está en el tema de alto rendimiento, reitero, nosotros vemos esto como un tema que impacta la vida de las personas. Es decir, el concepto de que la gente pueda hacer actividad física ayuda a forjar, por ejemplo, el carácter de las personas, la disciplina de las personas, pero también la salud de las personas. Y para ello nosotros planteamos que los recursos, la prioridad al ver el presupuesto del Estado tiene que estar definida para nosotros en una deuda que nadie ha pagado en este país, y es la deuda social, la deuda del pueblo, la deuda humana, para poder atender estas necesidades que tenemos. Esta y las otras que no hemos logrado resolver. Por eso nuestras prioridades están enmarcadas en esta situación. Para investigación, para investigación, desarrollo y tecnología, nosotros estamos planteando que tenemos que subir el presupuesto. ¿A quiénes? A las entidades públicas. ¿Para qué? ¿Para qué queremos investigar? ¿Para qué queremos desarrollar? ¿Para qué? Bueno, para el desarrollo de nosotros como país y como pueblo. Para que esas investigaciones que se hacen deportivas sirvan al resto de nuestros futuros atletas y a la población. Es decir, tenemos que pensar en nosotros los seres humanos y en nuestro país por encima de los intereses de unos cuantos, porque toda esta tragedia pasa en Panamá. Y si hay un grupito de gente que ha acumulado cantidad de fortuna increíble, 115 personas en Panamá tienen 20.000 millones de dólares y más.
a costilla de todos estos sacrificios que pasa el resto de la población. Entonces hay que pensar en algo más equitativo. Y por eso es que nos identificamos plenamente. Quisiera pedir ya, por último, y darle la palabra a Maribel, que la veo que quiere hablar. Quisiera pedir ya por último, si es posible, esta presentación para llevárnoslas y ver cómo complementamos. Porque quiero decirle algo, nosotros, si llegamos a ser gobierno, vamos a llamar a nuestros atletas, a nuestros entrenadores, a nuestras autoridades, pero a los serios, no vamos a llamar a los corruptos, estemos claros. Vamos a llamar a la gente que está preocupada porque estas cosas podamos legislarlas. Nosotros estamos proponiendo esa ley que usted plantea ahí, deportiva, la estamos proponiendo. O sea, no se puede hacer políticas públicas de esta naturaleza sin que estén regulados. O sea, ¿cómo se van a utilizar los recursos del Estado si no los regulamos de forma ordenada? Pero necesitamos también adecentar las estructuras del Estado. Por eso hemos planteado la constituyente, para adecentar, para que haya equilibrio, para que haya honradez, para que no se roben la plata así de forma descarada. Entonces sí necesitamos, y nosotros siempre hemos puesto nuestra fe en que nuestro pueblo se va a levantar en sus pies y va a hacer andar un país distinto. No es que vamos a virar el país, no, es el mismo país, es su mismo pueblo, pero atendiendo sus necesidades fundamentales, atendiendo las políticas públicas para todos, haciendo justicia social. Eso no significa que los empresarios van a desaparecer y que no van a ganar, sí, pero ganen razonablemente, no estrangulemos al resto de la población. Hagan actividad privada, se requiere, pero no estrangulando a los demás. O sea, tenemos que buscar un equilibrio y tenemos que ver esta situación. Las infraestructuras públicas también hemos pensado en ellas en nuestro plan de gobierno, para nuestras escuelas, para nuestras universidades, pero para la comunidad también. Es decir, entre más nosotros podamos promover en la población, ahí se van a ir descubriendo mayores cantidades de talentos en las distintas disciplinas deportivas. Aquí hay disciplinas deportivas como la que yo vi que nos representan, que es el esfuerzo de los padres de familia pagando una cuota, y quizás de personas con mayor poder adquisitivo que pueden pagar entrenadores. ¿Me explico? Porque si ustedes compran un caballo para una competencia de esta, eso puede ser el salario de uno de todo el año y darle mantenimiento. Es decir, requerimos, y solo los que tienen poder adquisitivo accesan a eso. Quiere decir que podemos tener más talento que no pueden accesar a esa disciplina porque no hay el recurso. Entonces ahí interviene el Estado. Ahí interviene el Estado, promueve, y entonces está el resto de la población que puede accesar a ese tipo de disciplinas deportivas. Entonces tenemos que hacer un país justo para todos, un país próspero, pero un país próspero para todos, en todo el sentido de la palabra. Gracias, y voy a dejar a Maribel para que no siga inquieta aquí. Sí, buenos días. En primer lugar, a nombre del Frente Amplio por la Democracia, agradecer la invitación que nos han hecho. Para nosotros el tema deportivo no es un tema que se instala porque estamos en un proceso electoral, sino que es un planteamiento que viene desde hace muchos años. A nosotros nos acompañan dos de los compañeros del Círculo de Educadores Físicos, que históricamente han estado organizados y preocupados por el tema del deporte en este país. Y el compañero Randall, un compañero sindicalista que también ha estado preocupado por el tema deportivo de este país y que entró en la onda junto con el Zuntera del fútbol como nos han impuesto en los últimos años. Bueno, casi llegamos a estar en el primer nivel, ¿no? No, estuvimos a punto de subir, pero no subimos con el Zuntera Fútbol Club, ¿no? Bueno, lo primero que yo quiero decir, y voy a intentar ser corta, lo prometo, porque aquí me han retado en dos temas. Yo no solamente soy educadora, sino que soy economista. Y ustedes han puesto en el tapete
un tema que yo siento que va más allá del problema, porque ustedes han hablado de gestión y planificación. Dicho sea de paso, es el curso que imparto en la Universidad de Panamá, donde soy catedrática, y que cuando les hablo a mis estudiantes de planificación, hablamos de deporte, igual que lo hacemos de cultura. Pero el problema en este país es histórico frente al tema deportivo, y es que así como nunca hemos tenido un plan nacional de desarrollo, jamás hemos tenido una política deportiva. Y mientras eso no se resuelva, no vamos para ningún lado. No se trata de crear infraestructura por crear infraestructura, ni decir, bueno, vienen las Olimpiadas ahora en el 22, ¿cómo nos reventamos y damos unos recursos? No se trata de eso, porque así lo ven los gobiernos para no quedar mal. Entonces, bueno, en el 22 le quito a educación, le quito un poco a salud y decimos, esto es lo que va para el evento que tenemos para no quedar mal. Falta una política pública nacional de carácter deportivo, que tiene que estar inmersa en el conjunto del quehacer del desarrollo nacional y social. Por eso nosotros en el plan de gobierno del Frente Amplio por la Democracia, que se denomina Un Panamá para Todos, y que se denomina para incluir los hasta ahora excluidos, los deportistas, los atletas, han sido de los sectores excluidos de este país. Y eso es uno de los temas que tenemos que llevar con relevancia. Yo no sé, quizás no soy tan joven, pero tampoco tan mayor. Protesta de nuestros deportistas frente a los hechos de exigir precisamente técnicos, instalaciones, recursos y una política de Estado que les permita participar de una manera adecuada. Y es cierto, yo venía en el recorrido con la compañera y me llamó la atención el logo de un suéter, y es que para Panamá el deporte vibra cuando ya estamos en la cima, porque eso es lo que nos ha vendido el comercio. Gente que pasa trabajo periodo tras periodo para formarse, pero que los gobiernos, las empresas, solo ven cuando ya ellos han destacado. Esa filosofía hay que cambiarla. Y fíjense, el plan de gobierno es una de las reflexiones que hacen el diagnóstico, porque construir una política pública implica plantearnos un diagnóstico. Y en el diagnóstico el deporte se ve como negocio. Y yo no estoy diciendo que no hagan negocio el deporte, pero el deporte no es negocio. Yo creo que es uno de los elementos centrales, diferenciadores del resto de los planes, que los coloca allí y dice, bueno, para el 22 le vamos a dar los recursos. Usted decía, planificación es una de las debilidades. Y claro, es que no hay plan y no hay planificación si yo no aporto recursos. Y en planificación hay un principio básico, los recursos los tenemos o los buscamos. Y cuando es política pública lo busco, si no los tengo. Pero eso no es lo que existe en este país. No les interesa desde esa perspectiva. Ahora se ha promovido el fútbol porque es moda. Y sí, los panameños vibramos. Yo recordaba ayer, que estaba reunido con los educadores, que el mundo no entendió cómo perdiendo por tantos goles Panamá celebrara el gol que metimos. Y eso era orgullo. Es parte del elemento que todavía nos genera cierto nivel de nacionalidad y de patriotismo en este país que tanto se ha perdido, el deporte. Y así nos metieron, creo que quedamos ¿cuántos? 5-1, 6-1. Nosotros celebramos ese 1, como nadie en el mundo. Fuimos historia, fuimos noticia en el mundo por ese hecho. Entonces la política pública tiene que entregar una visión. Ustedes decían, hay una planificación, hay una línea del tiempo que está hasta el 2024 ya planteada. Y corremos a llenar esa línea del tiempo. Pero el Estado no hace política de deporte. Por dar algunos datos,
más del 50% de los planteles educativos de este país no tienen gimnasio. Y decimos el deporte es una de las bases para promover la juventud y alejarla de los vicios. No están en los colegios, no hay infraestructura que tenga que ver con el deporte. Es más, los profesores han tenido que salir a las calles a veces a pelear las pocas horas que la currículum educativa tiene para deporte y tiene para cultura. Esos son los conceptos erróneos de lo que debe ser la gestión pública y la promoción desde la política pública. Nosotros pensamos en un concepto de desarrollo y no de crecimiento, como bien decía Saúl. El problema aquí, la visión tiene que ser desarrollo. Nosotros estamos planteando dos elementos centrales para promover deportes en este país, dos espacios que para nosotros son importantes, las escuelas y las comunidades. ¿Cuánto talento perdemos en las escuelas y en las comunidades? Fíjense, nosotros hemos hablado de educación gratuita desde el párvulo hasta la superior, pero también hemos planteado becas de excelencia por rendimiento académico, por cultura y por deporte. Esa es parte de nuestro plan y de nuestra propuesta. En el plano deportivo hemos planteado establecer una visión integral desde la comunidad y las escuelas para el fomento, para el desarrollo del deporte. Y como usted bien decía, crear la infraestructura que es necesaria. No estas canchas que instalan sintéticas por decir, mira, no, ahí está para el deporte. Y ahí le metemos las máquinas de hacer ejercicio ahora, ahí está el parque infantil y una canchita de fútbol. Nosotros hablamos de una infraestructura multiuso que permita simultáneamente tener un espacio en las comunidades donde se pueda desarrollar cultura y deporte, donde el adulto mayor tenga también las posibilidades. Aquí hay juegos, entiendo, de la tercera edad. No es negocio, está marginada, pero es salud. Y esa es la visión nuestra. El deporte como espacio de plena realización de las personas. El presupuesto, nuestra política fiscal está dirigida en dos vías. Una, la tributaria, pero la otra, la presupuestaria. Y nosotros hemos planteado que hay que reestructurar el presupuesto. El presupuesto de deporte de este país está en el Ministerio de Educación. Ni uno ni otro se atiende. Y nosotros hemos planteado 6% del PIB para educación, solo para educación, y establecer un presupuesto que debe ser discutido con las instancias y con los atletas que generan el deporte en este país. Es parte de nuestra propuesta, la necesidad de hacer un adesentamiento de la institucionalidad deportiva. Aquí hay muchas quejas sobre Pandeporte. Se quejan los atletas, se quejan las federaciones, se queja el público. Entonces hay que adecentar esa institución. Es parte de la propuesta que lleva adelante el Frente Amplio para la Democracia. Hemos planteado la necesidad que el adecentar, el planificar, el tener una política de Estado sobre deporte requiere leyes directas, precisas, que permitan precisamente